11 horas 15 minutos, nubladito el tiempo. Bueno, cortábamos recién con Eduardo Belliboni y ahora estamos con el dirigente político Federico Storani. Hola Federico, buen día, ¿cómo está usted? Bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien acá, nubladito, saliendo el sol y bueno, con mucha preocupación por lo que viene sucediendo. Nos estamos enterando hoy que hay otro cargamento de oro que estaría saliendo del país y bueno, una situación económica complicada, a mi juicio, una crisis dirigencial, ¿no? Porque ante tal catástrofe uno no ve que los dirigentes se pongan a la cabeza de algún reclamo o de algo. Quería preguntarle su opinión al respecto. Sí, estoy de acuerdo. Se dan las dos cosas. Por un lado, que la administración anterior le asfaltó el camino para la llegada a este gobierno extrema derecha insensible, digamos, más que derecha, es totalmente insensible, con un aumento descomunal de la pobreza, de la exclusión, de la marginalidad, que se presenta como lo nuevo y no es nada nuevo porque es una reedición de lo que ya pasó con Martínez de Oz y con Menem Cavallo, y no es ningún cambio positivo, sino al contrario, es un cambio extremadamente negativo porque ha producido una transferencia de ingresos de los sectores de ingresos fijos, justamente, en especial los jubilados, a los sectores más concentrados de la economía, porque en esta depresión, porque ese es el término ya actual, depresión económica que actualmente se vive, algunos sectores se han enriquecido brutalmente, las 23 principales empresas venden menos, pero ganan mucho más. ¿Por qué? Porque pagan mucho menos salarios y porque hacen también el negocio financiero. Y la última novedad es que ahora una de las cadenas de supermercado produce las transacciones en dólares, es decir, nos están dolarizando de hecho, lo cual nos va a hacer perder incluso la posibilidad de tener nuestra propia moneda ante cualquier circunstancia externa que pueda ocurrir. Eso nos hace, por supuesto, muchísimo más vulnerables. Ahora, como usted bien dice, esto ocurre por una razón, porque se le asfaltó el camino, el escándalo de Fernández Sí, sí. es una muestra de eso. Con eso se encubre todo lo demás, que ahí tenemos más del 60% de pobreza que se está entregando el país, se tapa todo con eso, y también la falta de una alternativa que se haya ido generando para ir canalizando la posibilidad de un cambio verdadero, de un cambio en un sentido positivo, de un cambio que tenga una mayor sensibilidad social. Entonces, todo esto se conjuga, no es una sola cosa, son varias cosas. Obvio que nuestra tarea es tratar de crear conciencia para la necesidad de generar esta alternativa. Ahora, Federico, hablando, el viernes estábamos hablando con el constitucionalista Eduardo Barcesat y estaba alarmado por las violaciones a la Constitución y por la falta de, o por la parcialidad del Poder Judicial, ¿no? Ese es otro ingrediente. Bueno, eso es moneda cotidiana, porque todos los tratados internacionales que fueron incorporados como fuerza de ley a la Constitución Nacional están siendo violados, todos, absolutamente todos, y no pasa nada. Incluso el famoso Pacto de Mayo, incluso va en contra del propio artículo de la Constitución, porque establece el derecho a la propiedad que está establecido en el artículo 17 de la Constitución, pero que no es absoluto, sino que puede ceder ante causas de utilidad pública con una previa indemnización justa. Y entonces todas estas cosas que se hacen a la vista de todos es una vulneración abierta de la Constitución. Ni hablar el decreto de necesidad y urgencia, que hasta los constitucionalistas partidarios de Milei, como el propio Sapsay, han dicho que es manifiestamente inconstitucional y está vigente desde el 29 de diciembre pasado. Ahora, ¿qué le parece que habría o que se podía hacer o se está haciendo algo para revertir esto? Se está haciendo, somos muchos también los que ejercemos una resistencia a esta entrega del país, a esta situación de empobrecimiento general. Por ejemplo, el mismo día miércoles, frente a la Plaza de los Congresos, se van
a estar funcionando mesas de la CTA que dirige Godoy para oponernos al DNU. Estamos nosotros participando activamente en esa campaña. En mi caso, también como docente universitario lo estamos haciendo porque las universidades están quedando sin presupuesto, no van a poder seguir funcionando. Esto no es un tema de exageración ya, esto ya está pasando, no solamente en la Universidad de Buenos Aires, sino también en la de La Plata, en la cual soy docente. Entonces, todas estas cosas ya están golpeando muy duramente. ¿Qué opina del rol bueno, una parte del radicalismo, el peronismo participativo o peronismo, no sé cómo se llama, se han puesto un nombre así como participacionista, le diría yo? ¿Qué opina de ese rol o los roles? O sea, ¿va a haber una nueva dirigencia? Bueno, tanto un sector del peronismo, todo el menemismo, por ejemplo, parte de algunos legisladores y gobiernos provinciales como Tucumán y Catamarca, ya son parte del gobierno de Milei, son parte del gobierno de Milei. Lo mismo que los que se dicen dialoguistas desde el radicalismo, son una vergüenza y una claudicación, porque están en las antípodas de lo que históricamente han defendido los movimientos de tipo nacionales y con una sensibilidad popular, ¿no es cierto? Eso está claro y hay que señalarlos muy claramente, que lo que tienen ellos no es una vocación de diálogo, tiene una vocación de entrega, tiene una vocación de claudicación. Ahora, cada crisis es una oportunidad, ¿no? Y quizás esta sea la oportunidad de hacer algo transversal que conglomere a todo el campo popular, ¿no? Es la prédica nuestra. Nosotros decimos que acá hay que buscar denominadores comunes entre los sectores que pensamos parecido para convertirlos en política de Estado. Que eso fue en su momento un camino virtuoso. Y yo pongo un ejemplo histórico. Cuando la salida de la crisis del 2001, dos grandes actores políticos, como fue en ese momento Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde, establecieron un gobierno de coalición y se dio un periodo de crecimiento de la economía y se pudo salir de la convertibilidad, que era una trampa, ¿no? Así es. Bueno, es optimista en ese campo porque yo a veces uno no ve mucha resistencia, ¿no? Entonces vos decís, por ahí uno porque no tiene la información necesaria, pero para mi gusto haría falta algo bastante porque lo que se destruye después tarda muchísimo tiempo en reconstruirse, ¿no? No me detengo tanto a pensar en eso, lo que me detengo es a ver cómo puedo hacer para generar mayores acciones de resistencia a un gobierno que es totalmente entreguista y un poco la consigna nuestra dentro de los sectores del radicalismo más popular es que debemos ser intransigentes hasta la exageración incluso, porque el actual gobierno está en las antípodas de lo que pregonaron Irigoyen, Alén, Ilia, Alfonsín y tantos otros. Federico, muchísimas gracias como siempre por su testimonio. Gracias a ustedes. Bueno, Federico Storani, dirigente